Esta entrevista llega a usted gracias al auspicio de... Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Muy bien, empezamos el segmento de entrevistas. Gracias por estar con nosotros. A quienes nos siguen a través de las frecuencias de Radio Los Lagos 102.7 y 99.3 y a quienes nos ven en este momento a través de la plataforma de Facebook del Norte TV. Nuestro saludo cordial. La bienvenida al mismo tiempo a nuestra primera invitada de la mañana. Se trata de la señora Paola Valenzuela, quien fue víctima de fraude procesal. En algún momento le tuvimos acá en nuestro espacio informativo, donde nos contó todo lo que tuvo que pasar, acusada de un delito que jamás cometió. Inclusive fue detenida, fue sentenciada por ese delito y luego pues ella empezó algunas acciones, ¿no? Desde hace algunos años atrás, hasta que finalmente se juzgó, se sentenció, se va a decir eso también, a la persona o al abogado, en este caso, que utilizó su nombre para involucrarle en un delito, pues que tenía que ver con mercadería ilegal y todo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya teníamos conocimiento de la sentencia que hubo hacia este abogado que le acusó a usted de un delito que no cometió, reiteramos. ¿Y qué pasó? Ya la sentencia ejecutoriada, como se dice, ya se concretó. Bienvenida. Gracias, Danilo. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a Dios y en mi caso se hizo justicia. Tenemos una sentencia ejecutoriada. La última audiencia que la hubo, como él apeló a la corte, en la corte pues le ratificaron y más bien ahí en el tribunal que fue liderado por el doctor Albert, se habló mucho de este caso e incluso también se mencionó que como yo no apelé a la sentencia, entonces no le podían agravar la pena, pero él sí consideraba que esta sentencia tenía que haber sido no con 6 meses de prisión, sino que con 2 años de prisión. Y dijo muy claramente que fue el tribunal que se equivocó. Sin embargo, como yo no apelé, entonces no le podían agravar la pena al doctor Carlos Ibar. Correcto. Entonces está prácticamente ahorita ya la sentencia ejecutoriada, con la única diferencia que ahora el doctor puede ejercer en el libre ejercicio, porque sin embargo el tribunal consideró que ellos no tenían la potestad para sancionarle, pero sí el Consejo de la Judicatura tiene que hacer la respectiva sanción. Ahora, es decir, no todo se va a concretar o no todo se va a cumplir dentro de la sentencia, porque recordemos que había la suspensión temporal de la licencia de trabajo, de su actividad, no podría realizar profesional, y prisión también de 6 meses. Eso, ¿qué pasó ahí? ¿Apeló la suspensión? ¿Cómo es la suspensión de la pena? ¿Cómo es la figura jurídica? No va a ir a la cárcel el doctor Ibarra porque él solicitó la suspensión de la pena. Como el tribunal le concedió la suspensión de la pena, entonces él tiene que cumplir las condiciones que el tribunal le impuso a cambio de no ir a prisión. De no ir a prisión, exacto. Correcto. ¿Él puede seguir laborando normalmente? Él va a seguir laborando en el libre ejercicio, pero yo creo que una vez que yo ponga las acciones pertinentes a las autoridades, yo creo que sí tiene que llegarse a una sanción, porque lo que pasó no es un caso cualquiera, es una injusticia muy grande que se cometió y ya no pueden haber más por Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Usted mencionó, bueno, él no va a prisión, no se le quita su licencia de trabajo, pero que tiene que cumplir algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Una de las condiciones es la reparación, el pago a la reparación. El doctor Ibarra tiene que hacer un trabajo social que va a ser vigilado por un juez, no puede salir del país. El doctor Carlos Ibarra tiene que pedir una disculpa pública a un medio de comunicación, tiene que presentar la sentencia a un medio de comunicación y también tiene que ser publicada en la página del Consejo de la Judicatura la sentencia. Entonces, todas estas condiciones
el doctor las tiene que cumplir. ¿Hay un plazo para que cumpla Sí. esto? Esto tiene que ser cumplido en el lapso de los 6 meses. Ya. Caso contrario, en el Que ya están momento que transcurriendo no, los 6 meses. exacto, el momento Ya. que no se cumpla la sentencia, inmediatamente se comunica a los del tribunal y tendría que prácticamente ahí sí ir a prisión. Bueno, yo voy a estar pendiente en el caso de la reparación. Tiene que cumplirse la reparación, porque la reparación se la fijó que debe cancelarse parcialmente, entonces ya debería Ahí haber. hablamos de una indemnización que debe Sí, ser. ¿De sí, cuánto? sí. ¿Podemos conocer? Claro, la reparación la fijó el tribunal por Ujú. $50,000, Ya. muy aparte del juicio de daños y perjuicios que lo estoy siguiendo. Ya. Muy aparte. Esto de daños y juicio de daños y perjuicios es independiente de todo este proceso. Sí, es una acción civil que la Ya. estoy siguiendo, que realmente ahí es donde se va a fijar todo el daño material, moral que se perjudicó, porque en la otra audiencia no se pudo justificar. Entonces, es una acción muy aparte a la de la reparación. Y de hecho, en la Corte Provincial fue una de las cosas que él también apeló, o sea, él no estaba de acuerdo, dijo, Correcto. yo apelo, debe haber o bien la reparación o bien el juicio de daños y perjuicios, pero gracias a la Corte se consideró que yo tengo se le la dio paso libertad, al pedido no se que dio le hacía, paso ¿no? y yo tengo la libertad de seguir esa acción. Correcto. Hace pocos días se realizó una rueda de prensa de algunos abogados acá, en donde pues se señalaba, o más bien le defendían al señor Carlos Ibarra, decir de que, bueno, él fue juzgado injustamente. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, realmente, Danilo, ahí es un círculo de más o menos de cinco personas que no están de acuerdo con, Ya, con ujú. que se le haya juzgado al doctor Carlos Ibarra. Pero realmente no hay que preocuparse, porque estas 5 personas simplemente son un círculo familiar que el doctor Ibarra Ya, tiene. ujú. Y sí, es verdad, hubo la rueda de prensa, yo estuve presente en esa rueda de prensa, lideraba el doctor Fernando Jaramillo, con el doctor Bernal, un asambleísta, y el doctor Rueda. Realmente sí fue algo incómodo, porque es indignante escucharles a estas personas hablar sobre la honestidad, hablar sobre la corrupción, hablar sobre el tráfico de influencias. Yo tengo las pruebas suficientes, tengo los documentos para demostrar a la ciudadanía que realmente la sentencia está correcta. Yo creo que el doctor Carlos Ibarra tenía que haber sido juzgado. Y si hay otro abogado que también haya cometido un delito, pues tiene que ser juzgado. Aquí no tiene que ver nada el dinero, aquí lo que tiene que ver somos nosotros, los seres humanos. El doctor Fernando Jaramillo realmente ahorita está en compromisos conmigo, Ya, porque yo le noto, ¿no? Porque realmente todo el mundo le dice por qué fue testigo de Carlos Ibarra. Realmente, Él fue testigo de Carlos Ibarra. claro, él está Ya, en la estuvo a lista. favor de Carlos Exacto, Ibarra, él estuvo ya. en la lista del doctor Carlos Ibarra. Ahí Ujú. dicen claramente Pablo Aníbal Herrera, Fernando Jaramillo. Él estuvo ahí, incluso él estuvo también en la audiencia. Entonces yo no entiendo por qué el doctor niega todas estas situaciones. Tengo todas las pruebas, tengo un documento donde el doctor Fernando Jaramillo claramente dice que la destitución del doctor Pablo Herrera fue injusta. Y no es así, señores ciudadanos. Yo creo que un fiscal, cuando... Pablo Herrera, ¿quién es? Para la Pablo gente que nos Herrera ve, nos era escucha, el sepa. fiscal Ya. que llevaba mi causa. Ujú. Entonces, no fue injusto, fue una sanción que yo exigí al Consejo de la Judicatura y que se la cumplió porque yo tenía las pruebas, porque no es justo que un fiscal se demore 3 años en una causa donde habían todos los elementos de convicción para juzgar a esa persona. Y sin embargo, el doctor Fernando Jaramillo tiene en sus manos la destitución de Pablo Herrera y está luchando por esas destituciones injustas. Entonces, yo creo que el doctor más bien debería enfrascarse en defender a los ciudadanos, porque él es un abogado, debe defender a los ciudadanos, porque al fin de cuentas los funcionarios, ciertos funcionarios públicos no cumplen con su trabajo, no son todos, Ya. porque gracias a Dios tuve un buen fiscal luego de la destitución, tuve un buen fiscal y ahí está la muestra, no son todos. Pero lamentablemente el doctor sí está defendiendo a los malos elementos, en especial al doctor Carlos Ibarra, o sea, al doctor Pablo Herrera, al doctor Rueda, y se ha armado realmente un tipo complot, ¿no? Por estas situaciones de que él es presidente del Colegio de Abogados,
de que sí fue testigo, pero él lo niega. Y yo creo que él debe ser un poco más sensato y decir que sí, pues que sí, realmente hubo gente que le ayudó. E incluso le digo, doctor Danilo, se habla ahora, yo vi un Twitter y yo le respondí al doctor, ¿no? Al doctor Fernando, me bloqueó incluso, que él dice, por Dios, yo quiero justicia para la doctora Betty Gómez, quiero justicia porque... ¿Quién es la doctora Betty Gómez? Betty Gómez era la secretaria del doctor Andrés Jaramillo Ya. y también era secretaria del fiscal Pablo Herrera. Entonces él dice, él ya tiene un daño psicológico porque me parece que tiene alguna denuncia por alguna situación en contra del fiscal provincial. Ahora, con todo esto que ha pasado, bueno, ya se juzgó, se sentenció y ahora se está a la espera de que el doctor Ibarra cumpla con esa disposición del tribunal. Pero hay muchas otras personas detrás de todo esto. Sí. ¿Usted va a seguir alguna acción? Usted me hablaba extra micrófonos, una acción del Estado para que haya una sanción administrativa, incluido un médico, mencionaba usted. Claro, bueno, ahora como tengo la sentencia, Danilo, una sentencia que está ejecutoriada, que no va a haber ya nada que me quite esta sentencia de mis manos. Ahora sí, pues yo voy a presentar una acción al Consejo de Participación Ciudadana, voy a presentar a todas las autoridades, voy a solicitar una sanción para el médico, porque ¿qué va a pasar con el médico que falsificó un certificado? ¿Qué va a pasar con el doctor Fernando Jaramillo, que también estuvo de parte de estas personas, de ese señor que cometió este fraude procesal? Voy a solicitar las sanciones para todas estas personas, para el doctor Andrés Jaramillo, porque él era el fiscal provincial, era el yerno del doctor Carlos Ibarra, ¿Por qué se demoró mi caso tanto? Todas estas personas conocían de este caso. Entonces ahora sí voy yo a solicitar una sanción porque no puede un caso demorarse tantos años. Y no es solo mi caso, Danilo, son muchos casos. Hay mucha gente que ya van como 2 años, hablo de personas que me escribieron que son casos ya ejecutoriados igual, pero igual se demoraron 3 años solamente en fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento? Ahora viene otra inquietud. ¿Está satisfecha, si voy a decir eso, conforme con todo lo que se ha venido dando o todavía aún queda más por hacer? Queda aún más por hacer, Danilo, porque también me queda la acción contra el Estado y de lo hecho lo voy a hacer porque no voy a claudicar. Yo creo que ahora el Estado tendrá que responder qué pasó en mi caso, por qué se hizo un juicio a mis espaldas. Yo creo que los fiscales, los jueces, pues tendrán que darle una respuesta al Estado, ¿no? Para ver realmente qué es lo que pasó en el caso de Paola Valenzuela, porque realmente no es cualquier cosa, o sea, me mandaron a la cárcel injustamente, estuve presa injustamente. ¿Qué tiempo estuvo usted? Estuve presa un mes. Un mes. Y eso no se va a borrar fácilmente. Entonces yo creo que las acciones continúan, yo voy a continuar aquí luchando para que terminemos con estas personas falsas, personas que quieren hablar de la corrupción, personas que quieren hablar de la justicia, y mientras que cuando la justicia estuvo en sus manos, pues no lo hicieron. Agradecemos la presencia de Paola Valenzuela, gracias por estar con nosotros, Gracias. Esperamos tenerle como siempre, ¿no? Por acá para que nos comente cómo avanzan estos procesos. Estuvimos desde el inicio prácticamente de lo que empezó este proceso judicial, en las audiencias que se dio, ahora ya con la sentencia ejecutoriada, y aún hay más, nos ha dicho, pues esperamos tenerle en otra ocasión entonces que nos comente qué es lo que Danilo, sucedió, yo ¿no? le agradezco mucho por todos los espacios que Diario del Norte me ha brindado, en especial lo hago públicamente. Hubo mucha gente que me ayudó, mucha ciudadanía que me ayudó con su respaldo moral, con sus mensajes, y realmente a los ciudadanos quiero agradecerles y a los colectivos, al colectivo Más de 8, al colectivo Dignidad Sin Fronteras, a mis padres porque ellos económicamente me ayudaron, mi esposo que siempre ha estado aquí en todo momento, y a los ciudadanos les quiero dar un mensaje que no callemos, no tengamos miedo, porque realmente a la final nuestra verdad siempre va a salir a la luz. No tengamos miedo, hablemos. Creo que ahora sí se ha dado un paso radical, ahora la gente denuncia, Danilo. Yo he visto muchas entrevistas suyas donde la gente denuncia, y eso es bueno, hay que denunciar a estas personas, a estas malas personas que a la final, como yo dije en algún momento, solo los buenos seres humanos van a llegar a ser buenos profesionales, y los malos pues se vayan a su casa. Muchas gracias a nuestra invitada, hacemos una breve pausa y regresamos con más.
Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.